Y bien, vamos entonces a continuar con el estudio de Santiago. Bueno, Santiago, desde todo punto de vista, muchos estudiosos dicen que es el proverbio del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque está lleno de sabiduría piadosa e instrucciones prácticas para la vida cristiana genuina. Y además está escrito en un estilo conciso, con agudos mandamientos y muy buenas analogías, muy vívidas. Además también recalca que más que ningún otro libro del Nuevo Testamento, él trata la relación necesaria entre la fe y las obras. Así es. Y entonces vamos a ver cómo ya lo hemos estado tratando en otros domingos, Santiago habla, ¿no? Cómo el fruto de la fe son nuestras obras, nuestras buenas obras, nuestro buen vivir, nuestra buena conducta. No puede haber un cristianismo verdadero. Nadie puede decir, sí, yo tengo fe en Jesucristo, yo he recibido a Jesús, sí, yo tengo fe, si vive una vida ajena a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces vamos a continuar hablando de ese fruto que da la fe. Y hoy día vamos a hablar acerca de la parcialidad, que nos enseña Santiago acerca de la parcialidad. Y lo primero que vamos a ver en sí es la parcialidad. ¿Qué es esto, no? Y nosotros podemos encontrar a qué se refiere esta palabra parcialidad. Vamos a leer primeramente Santiago 2, del 1 al 4. Santiago 2, del 1 al 4. Vamos a leerlo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Bien, aquí Santiago nos está diciendo, ¿no?, que la parcialidad, ¿qué cosa es? Primeramente, en la Reina Valera del 60 dice acepción de personas. Eso es la parcialidad. Hay algunos otras ediciones de la Biblia en que dice, por ejemplo, la traducción lenguaje actual dice, les dan más importancia a unas personas y las tratan mejor que a otras. En la Nueva Traducción Viviente dice, favorecen más a algunas personas que a otras. Y en la versión Dios habla hoy dice, discriminaciones entre una persona y otra. Eso es la parcialidad. Y hemos visto en el verso 1, ¿no?, que la fe en nuestro Señor Jesús, como ya lo hemos visto también en otros domingos, produce frutos de justicia, es decir, una conducta que refleja el carácter de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que reflejar si decimos que tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo. Y también en el verso 2 y 3, Santiago pone un ejemplo, ¿no? Él pone el ejemplo de la preferencia a un rico sobre el pobre. A rico lo tratan bien, ¿no? Está bien vestido. Pero aquel que está así nomás, su ropa un poco ya deteriorada, entonces a ese lo tratan así nomás. Así nomás.
tenemos que tener cuidado. En un país como el nuestro, en que hay tanta discriminación de todo tipo, social, cultural, racial, no solamente económica, hay mucha discriminación. Entonces tenemos que tener cuidado. Acá Santiago les está hablando a los cristianos que tienen que tener cuidado. Y cuando se hace acepción de personas, dice en el verso 4, nos hacemos jueces injustos, va a decir la palabra de Dios para todos. Dice, serán como los malos jueces, que favorecen unos más que a otros, según la traducción lenguaje actual. Entonces vemos lo que es la parcialidad, la discriminación, el favorecer a unos sobre otros, ¿verdad? Tratar mejor a unos que a otros por X motivos. Entonces, eso es la parcialidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Lo segundo que vamos a ver en este pasaje en el que Santiago nos habla acerca de este punto tan delicado es la parcialidad no viene de Dios. La parcialidad no viene de Dios. Y vamos a buscar o vamos a leer versos 5 al 7 del mismo Santiago capítulo 2. Perdón un momento. Dice así, versos 5 al 7. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Vemos nosotros entonces que Santiago les está hablando y haciéndoles ver que la parcialidad no viene de Dios. Dice, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y esto mismo Pablo lo va a mencionar, lo va a enseñar. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 25 al 29. Vamos a ir 1 Corintios capítulo 1, versos 25 al 29. Y dice así, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, muchos, dice, sabios según la carne, o sea, humanamente hablando, ellos por sí mismos, no eran muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió a lo vil, lo menospreciado del mundo. Así que si nosotros nos creíamos algo, nos bajan, como así decir, nos bajan de nuestra nube, ¿verdad? Y nos hacen ver que no es así. Y dice que es para que nadie se jacte. Nadie tiene por qué jactarse. Ah, mira qué bien, cómo soy. Y seguramente Dios me miró porque yo soy tan buena gente. No. O soy muy inteligente. No, por nada. Dice que Él escogió a lo vil, a lo menospreciado del mundo, que no son muchos nobles, dice, para que nadie se jacte.
Y siendo los débiles los que mayormente reciben a Cristo como Señor y Salvador, son los que más dependen del Señor. Sí, y por eso dice que iban a ser ricos en fe. Porque nuestra necesidad nos lleva a buscar al Señor, a depender de Él y no de nosotros mismos, no de nuestras fuerzas, no de nuestro conocimiento, que no está mal. Tenemos que estudiar. Dios nos ha hecho inteligentes, pero no podemos depender de esa inteligencia, no podemos depender de nuestras fuerzas, de lo que nosotros somos humanamente. Tenemos que depender de Él, porque como dice también Pablo, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, de Él, únicamente de Él. Y sí, pues, cuando somos débiles, cuando no tenemos, cuando la economía no está bien, los pobres son los que van a mostrar una fe muy buena, poderosa en Dios. ¿Por qué? Porque dependen más de Dios por la misma necesidad. Cuando estamos en necesidad, dependemos de Dios. Dependemos mucho, mucho de Dios. Y eso no significa que Dios no ame a los ricos. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a Juan 3:16. Vamos a Juan 3:16. Dice, ya la mayoría lo tenemos que saber de memoria, pero vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo, a todos, ricos y pobres, poderosos, débiles, de una raza y de la otra, inteligentes, menos inteligentes. Dios nos amó y nos ama a todos. Y ahí pues están entonces también los ricos. Dios los ama, pero es verdad que los pobres dependen más del Señor, son más abiertos al Señor, porque nuestra misma necesidad así nos lleva a hacerlo, a depender de Dios. Vamos a buscar el Salmo 107. Salmo 107. Salmo 107. Vamos a buscar versos 12 y 13. 12 y 13. Dice así: por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Cuándo el Señor les contestó? En la angustia. ¿Cuándo clamaron ellos? ¿Cuándo clamaron los hombres? Cuando estaban angustiados. Por eso, en nuestras debilidades, ahí clamamos a Dios. Ahí dependemos de Él. Y por supuesto, hablando económicamente, el pobre, el que no tiene económicamente lo suficiente, depende del Señor. Nuestras necesidades nos llevan a depender del Señor. Y como hemos visto, Dios ama también a los ricos. Y esto entonces significa que ellos también serán salvos. Vamos a Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Buscamos Marcos capítulo 10 y verso 23 al 27. 23 al 27 dice así: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Sí, no todos los ricos van a ser salvos, pero sí pueden ser salvos, y muchos serán salvos, porque para Dios nada es imposible, y Él puede redarguir, es decir, convencer de pecado. Aún el corazón más duro, Dios lo puede convencer de pecado, porque Dios ama a todos. Entonces, también los ricos van a ser salvos, pueden ser salvos, porque Dios puede quebrantar sus corazones para que ellos hagan a Jesucristo su Señor y Salvador. El punto es que Santiago les hace ver a los cristianos a los que les estaba escribiendo, que era ilógico que siendo la gente adinerada y poderosa los que los maltrataban, ahora ellos los trataran con tantos privilegios. Y no por el hecho de que prefieran a los ricos, sino por su dinero, por el dinero. Por eso los trataban así. Los preferían por el dinero. Porque hemos visto en otro domingo cómo aún dentro de la iglesia algunos cristianos a sus empleados no les daban un buen salario, no les pagaban a tiempo. Lo hemos visto. Y sin embargo, ellos a los adinerados los trataban mejor, ¿verdad? Les estaba recordando. Y es que en la iglesia de ese entonces, como ahora también puede suceder, esas preferencias del mundo, esas discriminaciones del mundo, se meten en las congregaciones, en la iglesia de Cristo. Y comenzamos nosotros también a tratar mejor a unos que a otros. En este caso era por lo económico, pero puede ser por diferentes motivos. Por la raza, el blanco, el moreno, el criollo, el chinito y cuánto más. Discriminaciones. Tanto así que tú vas a veces a algunas tiendas y dicen, aquí no se discrimina a nadie. Y no es que necesariamente todos los ricos creyentes fueran así, ¿no? No todos, pero sí por ahí se metía en algunos este pecado de la parcialidad. Y justamente nuestro tercer punto nos habla de la parcialidad, ¿por qué es pecado? Y vamos a leer, vamos a nuestro pasaje en Santiago capítulo 2 y vamos a leer los versos 8 al 11. 8 al 11. Dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En el verso 8 vemos que ser imparciales es cumplir el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo soy
imparcial. Soy imparcial. Si amamos a nuestro prójimo, no pecaremos contra él, cometiendo parcialidad en su contra, discriminándolo, tratándolo como a menos. Y en el verso 9, en la Reina Valera del 60 dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. O sea que la parcialidad es pecado. Hacer acepción de personas es pecado. Y en la versión Dios habla hoy, dice: y son culpables ante la ley. Son culpables ante la ley. Donde dice en la Reina Valera: quedáis convictos por la ley como transgresores. En Dios habla hoy nos los aclara un poco y dice: son culpables ante la ley de Dios. ¿Y por qué? En el verso 10 y 11 tenemos la respuesta. Ante la ley de Dios, el que comete pecado es como si hubiera transgredido toda la ley. Aquí está la ley de Dios, y si yo cometo un pecadito por ahí, es como si hubiera cometido todos. Ya transgredí la ley de Dios, ya soy culpable ante la ley. Las leyes humanas, si yo robo, pues me voy preso, porque ya transgredí la ley, no importa en qué punto, ya la transgredí. Pues la ley de Dios, con mayor razón, Dios lo dice así en su palabra. Si ya transgredí en uno de estos, y más todavía, porque en las leyes humanas, a ver qué grado tu pecado, no, este pecado está chiquito, bueno, incluso, pero ha robado tanta cantidad nomás, ya no importa, se va. A ver, no. La ley de Dios, aunque hubiéramos robado un sol, o hubiéramos robado 10 céntimos, ya transgredimos la ley, ya somos culpables ante la ley de Dios. Y cometer parcialidad, preferencias, discriminaciones es como cometer cualquier otro pecado, y transgredimos toda. No podríamos nosotros sentirnos libres de culpa o menos culpable, ¿no? Ay, menos mal que cometí una mentirita chiquitita nomás. Ay, pero solamente me agarré un adolescente por ahí de repente, ¿no? Un niño. Ay, pero si solamente me quedé con 2 solcitos del vuelto, nada más, ¿no? O solamente me estoy agarrando esta minucia. Pecadito blanco, no. Todos los pecados es pecado. Chico, grande, el color que le quieras poner, es pecado. Y entonces somos culpables ante la ley de Dios. Así pues, si nosotros cometemos parcialidad contra nuestro prójimo, discriminación contra nuestro prójimo, estamos siendo culpables de todos los pecados de la ley de Dios. Por ese motivo es que cometer parcialidad es pecado. ¿Te preguntabas por qué era pecado? Por eso. Porque es transgredir la ley de Dios. Es tratar a mi hermano como menos, siendo él que ha sido creado a la imagen de Dios, a su semejanza. Dios lo ha creado. Y nosotros lo estamos tratando como a menos cuando nosotros cometemos parcialidad, cuando lo discriminamos, sea el motivo que sea. Acá Santiago, en la iglesia había el problema económico, el rico y el pobre. Pero cualquier tipo de discriminación es pecado. Es pecado. ¿Y qué va a decir? Como hemos leído en el verso 4, ¿no? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y la traducción lenguaje actual va a decir: serán como los malos jueces que favorecen a unos más que a otros. ¿No nos parece familiar esto en nuestro país? ¿Cuántas veces hay un litigio ante los tribunales? Y el que tiene más billete le pasa hasta el abogado del adversario para que salga ganando el que hizo el mal.
¿verdad? Jueces malos que favorecen a unos más que a otros. Eso es lo que dice la palabra. Eso también, así somos nosotros cuando cometemos el pecado de discriminación, de parcialidad. Estamos siendo jueces malos, injustos. ¿Cómo nos comportamos? ¿Estamos dejando entrar la discriminación en nuestras vidas? Viendo que más bonito, ay, que más bonito es, o que este es mejor, el otro es menos. No es así, no debe ser así. Y nuestro cuarto punto, la parcialidad y la misericordia. Vamos a leer ahí en Santiago, versos 12 y 13. Versos 12 y 13 del capítulo 2 de Santiago. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice la palabra del Señor acá que seremos juzgados por la ley de la libertad, que como ya hemos visto en domingos atrás, que esa ley de la libertad es el Evangelio de Jesucristo. Es el Evangelio de Jesucristo. Y por esta ley ya somos salvos por la fe en Jesucristo. Este juicio, en este juicio ya Cristo pagó por nuestros pecados y nosotros, por la fe en Él, ya somos salvos de la condenación. De tal manera que a nosotros no se nos va a juzgar para ver si somos salvos o no. Ya somos salvos. Pero se nos va a juzgar para recompensas según nuestro obrar en esta vida. Para recompensas. Y vamos a buscar Romanos 14, vamos a buscar Romanos 14, en los versos 10 al 12. Romanos 14, versos 10 al 12. Dice así: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bien, como vemos, ya no seremos juzgados para condenación o salvación, pues ya somos salvos por la fe en Cristo. Seremos juzgados para recibir las recompensas que Dios nos tiene por las cosas buenas, o juzgados para pérdida de esas recompensas, según lo que hayamos hecho. Por eso es tan importante ver cómo nos conducimos como hijos de Dios en nuestro diario vivir, cómo hablamos, también cómo servimos al Señor. ¿Somos responsables o no con lo que Dios nos ha dado? Vamos a ser juzgados, pero para recibir recompensas o para perder recompensas. Y por eso Él dice que debemos de cuidar nuestra manera de hablar, de conducirnos. Tenemos que tener cuidado de no discriminar a nuestro prójimo. ¿Hay algún tipo de discriminación? ¿Algún por la apariencia física? Sí, yo he conocido personas que discriminaban a otras por su apariencia física. No les gustaba tal persona o lo cual, porque no sé si será muy flaca, si será muy alto, muy chiquito, muy gordito, si de repente es zambo, de repente es muy lacio, pero no me gusta.
Y no que, bueno, cada cual tiene sus gustos, ¿verdad? Está bien, pero que los hagamos de lado, que los tratemos como a menos, que los discriminemos por su apariencia física, tampoco. No debe ser, no. Como hijos de Dios no cabe la discriminación en nuestra vida. Así que si yo deseo que el Señor me juzgue con misericordia, porque vamos a ser juzgados, y si tú quieres que el Señor te juzgue, que sea misericordioso para juzgarte, que no sea duro y severo, se equivocó en esto, palo por aquí, palo para allá, no le doy este premio, no le doy el otro premio, tenías este premio, ya no te lo doy. No, si tú quieres ser juzgado con misericordia, entonces tú sé misericordioso y no discrimines a tu hermano. Porque la discriminación es juzgar a otro como menos. Entonces, misericordia. Misericordia. Así es. Si somos misericordiosos, entonces no le daremos cabida a la parcialidad en nuestra vida. Y Dios será misericordioso con nosotros en el momento en que estemos en su presencia para ser juzgados, para recibir las recompensas. Y bien, entonces, recordemos, la fe en Cristo produce fruto de justicia, es decir, el carácter de Cristo. Por lo tanto, la parcialidad, es decir, la discriminación, no tiene lugar en la vida del cristiano. La parcialidad no viene de Dios. La parcialidad es pecado. La misericordia nos lleva a no dar cabida a la parcialidad en nuestra vida. ¿Amén? ¿Cómo estamos? Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra y dar frutos de justicia, es decir, el carácter de Cristo, que no discrimina, que no hace parcialidad.